Advertencia general. Estimado lector, gracias por adquirir este volumen del Código Real en su versión textual hebraica. Los que hemos trabajado por años en la traducción y edición de esta obra nos sentimos regocijados y agradecidos al Eterno por el honor y el privilegio que nos ha concedido de colocar en las manos del pueblo hispano, la riqueza de estos libros sagrados y autoritativos en su propio contexto hebreo. Deseamos de todo corazón que nuestros hermanos de origen y habla hispana puedan conocer mejor al Mashiach judío y a sus emisarios, así como sus dichos y escritos, muchos de los cuales fueron dirigidos, de forma especial, precisamente a los creyentes de origen no judío. Crecer en el conocimiento del Mashiach es un mandamiento dado a los creyentes, y por tanto oramos y confiamos que esta versión hebraica contribuirá en gran medida al logro de ese precepto de tal manera que enriquezca, consuele y afirme la fe dada una vez a los escogidos. Especialmente en estos días del fin, cuando el espíritu de error y de apostasía se mueve por el mundo, arrastrando tras sí a los incautos, esta versión tiene el potencial de afirmar en la sana doctrina al pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y tiene el testimonio de Yeshua como su Mashiach. Esta versión hebraica es una restauración de los escritos originales, siguiendo las fuentes hebreas y semitas más antiguas con que contamos y el pensamiento hebraico detrás de sus traducciones griegas. Hoy día, como hemos ya expuesto en la introducción, cada vez más y más eruditos bíblicos están abiertos a la idea de que detrás del texto griego hay un texto y un pensamiento hebreo oculto que les sirve de trasfondo. Es de ese texto, si escrito o oral, si en manuscrito o en conceptos, que esta versión hebraica ha surgido. Próximamente saldrá a la luz una obra con sus comentarios respectivos, que explicará en detalle las razones de ciertas traducciones y que ahora, por razón de espacio y de tiempo no hemos incluido aquí, salvo en algunos lugares donde la proliferación de variantes textuales ha sido tan grande, que el sentido primario del texto prácticamente ha sido perdido. Esta versión tiene en mente al creyente sencillo que ha confiado en estos escritos como palabra inspirada y normativa para su fe. Por tal razón, hemos evitado, hasta donde ha sido posible, los tecnicismos propios de los aparatos críticos con notas académicas interminables y que la mayoría no entiende. Esto no significa que el maestro y erudito de las escrituras no sacará provecho del mismo, pues el caso será lo contrario, sino que deseamos dar al pueblo creyente la frescura de las escrituras en la forma más sencilla y amena posible de tal manera que la sustancia del mensaje del Mashiach y sus emisarios les llegue, sobre todas las cosas, al corazón. El hecho de que es una versión hebraica, significa que no parte de un principio helenista de la fe, sino hebraica, teniendo en cuenta el pensamiento hebreo de los profetas, del Mashiach y de sus emisarios, todos los cuales fueron judíos, con una mente judía y con un mensaje judío. Que es una versión hebraica textual significa que no está basada en textos secundarios, tardíos y amalgamados con innumerables alteraciones, arreglos, adiciones y sustracciones hechas por copistas, ya sea por error o por consideraciones teológicas evidentes, sino siguiendo las fuentes semitas y el pensamiento hebreo axiomático en la exposición del mensaje que le fue confiado, primeramente, a los judíos. Al guiarnos por estas consideraciones, buscamos solamente una meta: la fidelidad del texto al pensamiento del autógrafo original. La regla principal que hemos seguido es bien simple. ¿Qué dijo y qué quiso decir el Mashiach cuando habló en hebreo a una audiencia predominantemente judía en el primer siglo de nuestra era? Ningún apóstol podrá contradecir jamás los dichos y enseñanzas de Yeshua, solamente exponerla en su contexto apropiado. Consecuentemente, el mismo principio aplica a los escritos apostólicos. En otras palabras, la regla es esta: ¿qué fue en verdad lo que escribieron los apóstoles y cuál es el significado de sus palabras dentro del contexto de lo que fue dicho por los profetas de Israel y por Yeshua como el Mashiach? Así pues, no podemos tomar palabras traducidas al griego y explicarlas según lo que tales expresiones significaron para los filósofos griegos, porque en ese caso, nos alejaríamos 1000 años luz del pensamiento hebreo.
El principio de que toda la verdad tiene una misma raíz espiritual y que por tanto, si las escrituras son verdad y la filosofía griega es verdad, ambas pueden y deben reconciliarse, es un falso concepto que surge de una falsa premisa. Que la filosofía es verdad revelada, como son las escrituras. No hay tal cosa. Por tanto, cuando nos encontramos el mensaje traducido al griego o a cualquier otro idioma, a la hora de explicarlo tenemos que buscar su raíz hebrea, que le sirve de base textual y conceptual, para encontrar la mejor versión posible. Este es el caso con nuestra versión textual y hebraica. De ahí su nombre. A fin de sacarle el máximo provecho a su lectura, algunas expresiones, nombres y términos han sido mantenidos en su forma hebraica lo más posible, hasta donde sea entendible dentro de la realidad de la mente y gramática hispana, para aferrarnos al máximo a su significado primario. Para ello, las siguientes expresiones son especificadas aquí, para que cuando sean encontradas en el texto, el lector pueda inmediatamente asociarlas de la mejor manera posible. Adón. El lector notará que no aparece el término Señor en nuestra versión. En su lugar aparece Adón. La razón es que Señor en castellano no expresa de forma adecuada ni el sujeto de la oración ni su rango. En hebreo, cuando la escritura se refiere al Eterno, siempre usa Ihu en contadas ocasiones, Adonai. Pero en castellano, cuando decimos Señor no sabemos a qué Señor se refiere. Los traductores, según su propio entendimiento del texto, lo capitalizan Señor para indicar que se trata de Ihu, o Señor para indicar que no se trata de Ihu. Sin embargo, para evitar esta situación, en nuestra versión hemos preferido usar el hebraico Adón porque nos ayuda a diferenciar entre Ihu y el resto de los señores. Además, Adón está fonética y lingüísticamente muy cercano al don español, que en un tiempo indicó la posición de juez que recibieron algunos sabios judíos en las antiguas comunidades sefarditas que vivieron en España desde tiempos antiquísimos hasta su expulsión oficial en 1492. Todavía hoy día en el Israel moderno, continuamos usando la forma Adón y Adoní para referirnos a una persona que es tratada con admiración y respeto. Mas, cuando se relaciona con el Eterno, el término siempre será Ihu Adonai, en el plural de majestad que indica Señor de señores, capitalizando el primero y descapitalizando el segundo para identificar a las personas. De no hacer esto, podemos confundir la escritura y trazarla mal. Un caso típico, por ejemplo, se encuentra en la traducción del Salmo 110, 1, donde la mayoría de las versiones vierte: el Señor dijo a mi Señor. ¿Quién es el primer Señor y quién es el segundo? ¿O son los mismos? El hebreo no comete ese error. Allí leemos: Ihu dijo a Adoní. Aquí, David está llamando al Mashiach, Adoní, mi Adón, mi Señor. En otras palabras, David, hablando por el Espíritu, reconoce que por disposición de Ihu, el Mashiach será mayor que él y lo reconoce como Adoní, es decir, mi amo, mi Señor. De hecho, Yeshua mismo usó este versículo para callar a sus adversarios, Ma 22, 41 al 46, porque, ¿cómo podría David llamar a su hijo Adón, si el hijo nunca podrá ser mayor que el padre que lo engendró? Por estas consideraciones, rogamos al lector que cada vez que vea a Adón en nuestra versión, recuerde lo que hemos explicado aquí para justificar su uso. Apartado. La raíz hebrea Kadosh, traducido casi popularmente como santo, ha sido mantenida en nuestra versión como apartado o escogido, y no como santo. La razón es la raíz sospechosa, por no decir idolátrica, asociada con el término castellano santo, que nada tiene que ver con el hebreo Kadosh. El significado vasto del término bíblico Kadosh, conlleva la idea de apartado, escogido, elegido y separado de todo lo sucio, de todo lo pagano, de todo lo pecaminoso, para ser usado exclusivamente para el uso divino y para su gloria. Pero santo proviene de una historia politeísta y pagana que nada tiene que ver con el término hebreo. La típica frase popular, no es el santo de mi devoción,
como producto del ya conocido proceso de beatificación de los santos, y la celebración del santo, etc., nos impuso la necesidad de rectificar esas traducciones, eliminando la palabra de nuestros escritos sagrados y en su lugar usando el término hebreo kadosh, que confiamos llegue a adoptarse como palabra entendible y aceptable, primero para los creyentes y poco a poco en la lengua misma de nuestro pueblo hispano. Así pues, por falta de un mejor término, preferimos simplemente verter kadosh en singular, o kadoshim en plural, como apartado, o escogido indicando así la idea general del concepto. Por otro lado, es conocido que en la idea de beatificación de los santos se concede a ciertas autoridades eclesiásticas el poder de elevar a un mártir a la categoría de santo y eso capacita al santo, para recibir oraciones de sus devotos en la tierra, interceder por ellos en los cielos y concederles ciertos favores y servicios que de otra manera no se recibirían. Tales conceptos contradicen el testimonio de las escrituras en general y del código real en particular, porque ha sido escrito que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Yeshua el Mashiach. Por tanto, llamar santo a un apóstol, por ejemplo, lo es solamente por la aceptación de la autoridad pontificia que opera detrás y por una sujeción velada al dominio que reclama para sí. Incluso el derecho de elevarlo a una posición de intermediario. Tal doctrina es pagana en su raíz y una afrenta a la gracia dada a nuestro justo Mashiach, el único intermediario oficial dado a los hombres. Y aunque el término será explicado en las notas y comentarios, baste decir que los títulos tradicionales de Carta de San Pedro o Carta de San Pablo, o Evangelio según San Juan, etc., han sido proscritos en nuestra versión como una manera de rectificar los errores introducidos por el desconocimiento hebraico del Código Real. Código Real. Al conjunto de libros que componen lo que popularmente ha sido conocido como Nuevo Testamento y que, como hemos explicado, no se trata de un Nuevo Testamento, sino de la renovación del Testamento, como fue anunciado por el profeta, Ger 31:31, llamamos Código Real. Código, porque requiere del conocimiento de ciertas reglas de interpretación específicas para ser apropiadamente explicado. A saber, las 13 reglas básicas que aplican a la exégesis del Humash, Pentateuco, y que, de no usarse, causan que los escritos queden como cerrados para el lector. Real, porque se trata de la casa real de David, esto es, de la promesa de restauración del reino dada a David, el hijo de Isaí. Por tanto, los escritos que componen este código son de la realeza de Israel, la línea única mesiánica que existe. Esto es importante porque algunos consideran que puede existir un Mashiach libertador que provenga de una familia diferente a la de David, específicamente de la casa de Yosef, de ahí el Mashiach ben Yosef. Para separarlo de otro Mashiach libertador que vendrá luego, pero proveniente de la casa de David, esto es, Mashiach ben David. De esta manera, serían dos Mashiach que se revelarían en dos tiempos diferentes. Nosotros estamos convencidos de que no hay dos, sino solamente uno, que viene en dos momentos distintos, a cumplir dos funciones diferentes, porque está escrito: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así regresará como le habéis visto ascender al cielo, énfasis añadido. Y como vino la primera vez en relación con el pecado, así creemos que vendrá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que en él esperan. Esta segunda vez será la ocasión de realizar el segundo oficio divino que le ha sido confiado pero que no podría hacer a menos que haya sido revestido con el don divino de la inmortalidad, porque ¿cómo podría sentarse en el trono eterno prometido a David alguien sujeto a la muerte? Por tanto, primero tenía que ser vestido de inmortalidad, por el milagro de la resurrección, para que luego pudiera recibir un reino eterno. De manera que cuando hablamos de código real destacamos los escritos sagrados y autoritativos que tienen que ver con la manera en que se efectuó la primera parte de la redención y que anticipa cómo lo será en la segunda, en la cual justamente ahora nos encontramos, esto es, en el proceso de la restauración del reino a Israel por medio de la simiente de David, su único heredero. Elohim. Elohim aparece en el primer versículo de las escrituras hebreas, donde está escrito: Bereshit bara Elohim, esto es,
En el principio creó Elohim o en el principio del crear de Elohim. Todos los traductores bíblicos conocen lo difícil que es traducir apropiadamente esta palabra hebrea. Varios son los factores. Primero, es una palabra plural, así que su transliteración sería dioses, pero esto no fue ni concebido así ni enseñado así, pues en ese caso estaríamos en presencia de un hecho politeísta y no monoteísta. Segundo, esta palabra no es nombre en el sentido estricto del término, sino título, como decir presidente. En este sentido, si usted dice por ejemplo, hoy estuve en una reunión con el presidente, será preciso definir con qué presidente. ¿Fue el presidente del banco? ¿El presidente del comité de finanzas? ¿O fue acaso el presidente del país? Como vemos, el término presidente puede ser aplicado a cualquier persona que dirige o preside algo. En este sentido, el título Elohim puede ser aplicado tanto al creador como a aquellos que han sido colocados por él en posiciones de liderazgo o autoridad. Por ejemplo, en Éxodo 7:1 leemos: Y dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido en forma de Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Otra versión: Mira, le he hecho Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Cualquiera que sea la traducción, algo es cierto, Moisés fue establecido como Dios ante el Faraón. ¿Qué palabra hebrea está detrás de nuestra traducción castellana Dios que aparece en este versículo? La palabra es Elohim, exactamente como la de Gen 1:1. Esta misma palabra se usa para los sacerdotes de Israel que recibieron de Dios la responsabilidad de enseñar la palabra al pueblo y para los jueces de Israel que tenían la responsabilidad de decidir entre lo permitido y lo no permitido según la Torá, en los asuntos de disputas y litigios dentro de Israel como está documentado en el Salmo 82:1. Salmo 82:6. El propio Yeshua llamó la atención a este hecho cuando algunos judíos se asombraron de que él se presentara ante ellos como hijo de Elohim. Yeshua les respondió diciendo: ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije dioses soy. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Juan 10:34-36. Así que el título Elohim en su sentido primario indica a una persona asignada, colocada o sentada en una posición o silla de autoridad. Esto es lo que explica por qué Pablo llama a Satanás, el Dios, Elohim, de este siglo, es decir, el príncipe o gobernador de esta edad presente. Tosco 4:4, de ahora en adelante, cuando alguien le diga: que Dios le bendiga, asegúrese de que ese Dios sea el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, porque aún los falsos dioses son llamados Elohim en la Biblia, vea Joel 11:24. El Dios de los hechiceros, el Dios de los agoreros, el Dios de los astrólogos, el Dios de las líneas psíquicas, esos, aunque se llaman dioses, no son realmente dioses, excepto que se les concede el atributo de la autoridad, ya sea real o ficticia, ya sea porque la hayan recibido o usurpado, ya porque en verdad tengan autoridad o porque se la acrediten sus incautos seguidores, como sucede en la mayoría de los casos. Así que el término Elohim que aparece en Gen 1:1 es una referencia a un jefe o presidente, pero no un jefe o presidente cualquiera, es el jefe del universo, el presidente, el juez de los cielos y de la tierra, el Dios Altísimo. Este título aparece como 2,500 veces en la Biblia hebrea. También aparece como en 50 ocasiones, en la forma singular, Eloah, especialmente en el libro de Job, que debido a su antigüedad, nos indica que tal vez esa fue la forma en que se conoció por los padres. Así pues, Elohim es un título sustantivado sumamente interesante. Por ejemplo, casi siempre está acompañado del verbo en singular, no en plural. En Gen 1:1 Elohim es plural, pero el verbo es singular. Bara, creó. Así también en Shemot, Éxodo 7:1, donde dice: el Eterno dijo a Moisés: mira, yo te he puesto en forma de Elohim, Dios, para Faraón. No dice: yo les he puesto, como si Moisés fuera una pluralidad, sino te he constituido. Una sola persona, una singularidad. Todos sabemos que los verbos tienen tanto forma plural como singular. Por lo tanto, si el sustantivo es singular, el verbo deberá ser singular.
Si el sustantivo es plural, el verbo deberá ser plural. De lo contrario hay un problema de sintaxis. Si usted dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, como hombres está en plural, el verbo está en plural amaron, es decir, ellos, los hombres. Usted nunca dirá, los hombres amó más las tinieblas que la luz. Si alguien habla así, el oído detecta inmediatamente que hay un error de sintaxis presente. Sin embargo, en las escrituras, aun cuando Elohim está en plural, el verbo está en singular, lo cual muestra que no estamos en presencia de una pluralidad, sino de una especialidad de la revelación. Sin embargo, hay casos en las escrituras, cuando Elohim se usa como pluralidad verbal, no solamente en forma sustantiva. Esto ocurre siempre que hay malajim, ángeles, presentes que han sido comisionados por Iu para cumplir alguna misión específica. Debido a la naturaleza de los ángeles, no pueden realizar dos misiones al mismo tiempo, solamente una. Por tanto, si hay varias misiones, se envían tantos ángeles como sean necesarios para cada misión. Uno de ellos, casi siempre el principal en poder y autoridad, lleva en sí mismo el nombre sagrado, Iu, pues actúa como su representante. Esto sucede varias veces en las escrituras, cuando el Eterno pone su nombre en un ángel y este se presenta como Iu, no porque lo sea, sino porque lo representa oficialmente. Por ejemplo, en la revelación de la zarza, las escrituras claramente nos informan que fue el ángel de Iu quien se le apareció a Moisés, Éxodo 3, 2, sin embargo, en el versículo 4 se dice, viendo Iu que iba a ver, ¿por qué ocurre eso? Porque el ángel de Iu lleva su nombre en la misión encomendada y por tanto actúa como si fuese Iu mismo, por un principio de agencia divina, Éxodo 23, 21. Así pues, cuando un ángel enviado del Eterno habla, es la voz de Iu la que se deja escuchar en un nivel capaz de ser soportada por nuestros oídos, para que podamos escucharla, recibirla y comprenderla, de lo contrario, seríamos fulminados en un instante. VHCH 7, 30, 31. Cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley, no vio al Eterno, porque a Iu, ningún hombre ha visto ni puede ver, pero él vio al Malaj, ángel, de Iu que lo representaba y quien le instruyó acerca de la ley divina como está bien documentado en nuestros libros, HCH 7, 38. HCH 7, 53. Consecuentemente, cuando Elohim se manifiesta por medio de sus ángeles, entonces se usa una pluralidad, no una singularidad. Veamos un ejemplo, Gen 20, 13 nos dice en hebreo. Vayehi kaser Jiteu oti Elohim, cuya traducción literal sería. Y fue cuando hizo salir a mí, Elohim, ahora bien, Jiteu, no es singular, sino plural. Lo que el texto hebreo revela es esto. Y cuando Elohim me hicieron salir, ¿cómo entendemos tal pensamiento plural? La respuesta es simple. Siempre que esto sucede indica la presencia no de uno, sino de varios ángeles que reciben también el título de Elohim cuando son enviados a ciertas misiones especiales, en este caso, los ángeles que acompañaron a Jacob en su regreso a Israel. Eran varios. Uno cuidando a cada uno de sus hijos. Y otro cuidando a cada una de sus dos esposas. Uno atendiendo al campamento mayor y otro al menor. Y otro, el principal, atendiendo y protegiendo directamente a Jacob, lo que él llamará luego, mi ángel que me guía en el camino. Gen 48, 15 al 16, todos los cuales son identificados como Elohim. Así pues, se usa el verbo en plural cuando se hace referencia a varios ángeles que se hacen presentes en una multiplicidad de misiones en la que varios van juntos, cada uno atendiendo un aspecto específico de la misión. Otro caso lo encontramos en 2 7, 23, donde en hebreo dice literalmente, y quien como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fueron Elohim para rescatarlo por pueblo suyo, si traducimos. Fueron Dios para rescatarlo por pueblo suyo, el oído inmediatamente detecta una deficiencia de sintaxis aquí, pues al decir, fueron Dios para rescatarlo evidentemente hay un error de concordancia. La solución está cuando traducimos apropiadamente el pensamiento hebreo y decimos entonces, porque fueron ángeles para rescatarlo por pueblo suyo.
Por supuesto que no significa que hubo varios dioses allí, sino varios ángeles atendiendo aquella múltiple misión, uno de los cuales, el principal, era quien se comunicaba directamente con Moisés. Así pues, cuando los ángeles son enviados por Iu para realizar alguna misión múltiple, como sus agentes, ellos son vistos como la comitiva celestial. Por ejemplo, en el Sal 8:5 ha sido traducido: le has hecho poco menor que los ángeles. Otras versiones dicen: le has hecho poco menor que los seres celestiales. En el hebreo dice: le has hecho poco menor que Elohim. ¿En qué sentido menor es que Dios? En el sentido de que aquí Elohim no es una referencia a Iu, sino a los Malachim, ángeles, que reciben también el título de Elohim cuando representan a Iu en alguna misión o cuando le acompañan en las comitivas celestiales. Este fue el caso, por ejemplo, de los 3 ángeles que visitaron a Abraham en su tienda, al tercer día de su Brit Milá, pacto de la circuncisión, como está documentado en Gen 18:1 al 33. Gen 19:1 al 27. Como hemos explicado, cuando hay varias misiones, se envían varios ángeles, cada uno con su misión. Aquí, un ángel, el principal, que llevaba el nombre Iu, y era el representante supremo del Eterno, estaba encargado de estar con Abraham. Otro, estaría encargado de sacar a Lot y su familia. El otro, de destruir las ciudades de la región. Si uno mira cuidadosamente el texto, aun cuando es extenso, notará inmediatamente cómo cada uno se encarga de su misión específica. Es cierto, fue Iu quien destruyó aquellas ciudades, pero lo hizo por medio de sus Elohim asignados, es decir, de los ángeles enviados en comitiva celestial cada vez que una misión requiere de varias submisiones internas y que son asignadas a diferentes Malachim, por el principio que ya hemos explicado. Si queremos traducir las escrituras correctamente, tenemos que comprender bien este principio de agencia divina. Porque, no porque un ángel lleve el nombre sagrado, Iu, significa que es Iu en persona quien está allí, sino su ángel, es decir, su representante oficial que tiene el derecho a llevar su nombre e incluso ser llamado por su nombre, porque lo expresa y lo refleja apropiadamente. Por ejemplo, en Sag 3 y 4 nos encontramos con 3 personajes singulares. Primero, Yeshua, el Cohen Agadol, supremo sacerdote. Inmediatamente el ángel de Iu y finalmente, Satanás. En el versículo 2 documenta: y dijo Iu a Satanás. ¿Quién es este? ¿Iu en persona, o el ángel de Iu ante quien estaba de pie el sumo sacerdote? Por supuesto, el ángel, no Iu en persona. ¿Cómo lo sabemos? Si seguimos leyendo, vemos lo que dice Iu a Satanás. Iu te reprenda, Satanás, Iu te reprenda. Lo cual demuestra que no era él sino su ángel, porque de ser Iu no habría acudido a otro Iu para reprenderlo, pues Iu se basta a sí mismo. Así pues, Elohim siempre está asociado a la idea de autoridad, poder, justicia. Por ejemplo, en Gen 31:29, se registra la historia de la persecución que hizo Labán a Jacob, luego de varias disputas en relación con el salario de Jacob, y que provocó la partida oculta de Jacob con su familia. Al finalmente encontrarlo y armado con sus hombres de guerra, Labán le dice a nuestro padre: poder hay en mi mano para haceros mal. El término semita traducido poder es lo que nos conecta con la idea de autoridad, capacidad, fuerza. Él constituye precisamente, no solamente el prefijo, sino también la raíz de Eloah, Elohai, Elohim y siempre asociado con el principio de autoridad, dominio, majestad, poder. Así pues, cuando una persona recibe poder o asignación especial de parte de Dios, se le considera también como Elohim, no para hablar de pluralidad, sino de autoridad. En este sentido, los jueces de Israel, que han recibido la autoridad para gobernar al pueblo e interpretar la Torá, adaptándola a las circunstancias cambiantes de la nación para decidir la mejor manera de aplicarla, son vistos en las escrituras como dioses, es decir, Elohim. Por ejemplo, en Éxodo 22:9 leemos: en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere: esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo.
donde los traductores vertieron jueces el hebreo que está detrás dice textualmente, Elohim. Por supuesto eso nada tiene que ver con divinidad, sino con autoridad, porque Elohim es un título, no un nombre propio de la divinidad. Pero significa que estos dioses, o Elohim, fueron investidos con autoridad y poder para administrar la justicia de Dios. Así pues, cuando un hombre es investido o ungido por Dios para administrar su justicia o su reino, recibe el título de Dios, es decir, Elohim. El Mashiach es el juez supremo de Israel, quien ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto él puede ser identificado cabalmente, como Elohim. De hecho uno de sus íntimos discípulos no dudó en llamarlo, Elohim mío y Adón mío. En sentido general, cuando es una referencia a ídolos, aunque son registrados también como Elohim, casi siempre las escrituras lo identifican como Elohim Ajerim, es decir, dioses extraños, como está escrito. No tendrás Elohim Ajerim, dioses extraños, delante de mí. Como los ángeles son Elohim, en el sentido de que les ha sido comisionada autoridad, los ángeles que no guardaron su posición original continúan recibiendo ese nombre debido al papel que les ha sido asignado. En otras palabras, los principados y potestades de las tinieblas tienen poder para hacer daño, para hacer el mal, y aún así son llamados Elohim, no en el sentido de que sean dioses verdaderos, no en el sentido de que sean divinos, sino en el sentido de que tienen poder o han sido investidos con cierta autoridad. Por ejemplo, los demonios que controlaban la vida nacional de Egipto en los días del primer éxodo, fueron llamados los Elohim de Egipto Éxodo 12, traducido al castellano como los dioses de Egipto, pero en hebreo es Elohim de Egipto Elohai Mitzrayim, es decir, los dioses de Egipto. Incluso, como hemos visto, hasta Satanás recibe el título de Elohim, lo que Pablo llama, el Elohim, Dios, de este siglo. Para expresar la diferencia entre Elohim, refiriéndose al Eterno, y Elohim, refiriéndose a uno que no es el Eterno, los traductores usan las formas Dios y Dios respectivamente. Sin embargo, el término castellano Dios, con mayúscula o minúscula, no proviene de buenas fuentes, su raíz está conectada con Zeus, el dios principal de los paganos. Por lo tanto, a la hora de encontrarnos con Elohim teníamos delante dos opciones. Primero, transliterarlo y simplemente colocar Elohim, Elohim, Eloah o Elohai. Pero tal sonido suena un poco extraño a la mente hispana y preferimos entonces dejarlo para otra versión. Por otro lado, teníamos la alternativa de traducirlo en ladino antiguo, que es hebreo con mezcla de castellano hablado por los judíos en España en la Edad Media. Traducirlo como dio, pero su cercanía con el verbo dar en pretérito podría dañar el sentido. Así que decidimos, finalmente, verterlo como Dios, pero con el guión por medio, para romper, ex profeso, su raíz teológica e indicar que no es una referencia a Zeus, sino al Eterno de Israel. Esta es la razón por la cual tenemos en nuestro texto dicha forma. El lector, después de conocer estos principios, podrá adoptar su forma Elohim o Eloah, como hacemos normalmente entre los judíos, que creemos que Yeshua es el Mashiach. Mashiach. La raíz hebrea del término significa ungido, y en el contexto del código real y de la promesa de la redención, es una referencia a cierta persona conocida solamente por el Eterno desde antes de la creación, quien sería ungida por Iu, que procedería de la simiente de David y a quien se le confiaría una serie de oficios divinos únicos en su clase. Es cierto que un ungido podía ser un profeta, un sacerdote, un rey, incluso un rey pagano, Isa 45:1, así como una nación completa, como fue el caso de Israel, que es vista también como Mashiach, es decir, pueblo ungido a 3:13. Pero los profetas hablaron de una persona en particular que sería investida con ciertos atributos divinos que le capacitarían para realizar una obra única en la redención. Ese personaje singular, descendiente de David, sería Mashiach, el ungido ideal de Israel, es decir, unigénito, o sea, único en su clase, como no hay ni habrá otro similar. Debido a que el término castellano Mesías es de dudosa procedencia teológica, hemos procurado verterla con su sonido hebraico más puro, esto es, Mashiach, con la J al final.
confiamos en que los lectores del código en la península ibérica y sus descendientes en América Latina nos ayudarán a superar la diferencia en la pronunciación, pero lo hemos hecho en aras de la pureza del término. Y el nombre divino. En hebreo es fácil diferenciar entre el nombre de Dios y el resto de los nombres de otros personajes. Pero en el griego y en el castellano no es fácil. Por ejemplo, Señor. Tanto en griego, Kyrios, como en español, Señor, o inglés, Mr., Sir, no define la naturaleza y rango de la persona de quien se habla. Por otro lado, ni el hebreo ni el griego se escriben con mayúsculas y minúsculas, solamente de una misma manera. Así pues, mientras en castellano podemos capitalizar la S mayúscula, S, que nos da Señor, a fin de distinguirlo de Señor, no ocurre lo mismo ni en hebreo ni en griego. El nombre divino, el nombre propio de Dios, se escribe con 4 consonantes hebreas que son la Yud, la Ei, la Baf y la Ei, que corresponden a la H, W, H y castellanas. Estas 4 consonantes unidas de esa forma y vistas de izquierda a derecha, como se escribe y lee el hebreo, forman el nombre sagrado de Dios. De hecho, en el texto hebreo de las escrituras no tienen vocales, por lo tanto, la única manera de conocer su pronunciación correcta fue por la tradición de los antiguos, especialmente los llamados masoretas. Vea Introducción General. Consecuentemente, en nuestra versión, nos hemos limitado a transcribir estas 4 letras hebreas que forman el nombre sagrado del Altísimo, por su contrapartida castellana, sin intentar siquiera sugerir una pronunciación. Así pues, en nuestra versión, cada vez que hay una referencia al nombre sagrado, lo hemos traducido como Iu. Cuando el Eterno nos permita conocer con certeza y más allá de toda duda, la correcta pronunciación del nombre, y sin duda lo hará en su tiempo propicio, tal pronunciación será autorizada por las autoridades correspondientes y entonces podrá ser incluida. Mientras tanto, las transcribimos así y sugerimos que cada vez que usted se encuentre con ellas, simplemente diga el Eterno, o el nombre O, como es más conocido entre los hijos de Israel, Hashem, el nombre. Definitivamente, el término castellano Jehová, como ha sido reconocido por prácticamente todos los eruditos bíblicos, tanto judíos como cristianos, es una pronunciación incorrecta que debería ser inmediatamente desechada por los temerosos de Dios. Sabemos que esto ha sido hecho en ignorancia y el Eterno, que es bueno, pasando por alto esos tiempos, ahora demanda que corrijamos y rectifiquemos lo mal hecho, y corrigiendo los errores del pasado, profundicemos en su conocimiento y santidad. Es suficiente, por ahora, entender lo que está detrás de Iu. La razón por la cual hacemos esto es muy sencilla. Nadie sabe hoy día, a ciencia cierta, cómo es la pronunciación original del nombre. Simplemente, se ha perdido en la historia y esta será una de las cosas que tendrán que ser restauradas dentro del espectro general de la redención final. Como pronunciar mal el nombre divino es una forma de profanarlo, pues ha sido escrito: no tomarás el nombre de Iu tu Dios en vano. Los jueces de Israel han determinado que pronunciar incorrectamente el nombre es una de las maneras más comunes que este mandamiento se viola, y el que lo transgrede se expone a un juicio extraordinariamente severo. Porque no dará Iu por inocente al que tomaré su nombre en vano. A fin de proteger, pues, al creyente temeroso de Dios de violar este mandamiento, rogamos que no se intente pronunciar el nombre sagrado, sino que se use una forma para indicar su presencia en el texto, ya sea diciendo: Hacemo el Eterno, o simplemente, como fue la costumbre del maestro, llamándole Padre. Sabemos que todos los hijos conocemos el nombre de nuestro padre biológico, pero por respeto, no lo llamamos por su nombre propio, sino que le decimos padre o papá o papi. Con cuanto más respeto no deberíamos acercarnos al Padre Celestial. Es cierto que somos sus hijos, es cierto que somos su pueblo, pero eso no resta el hecho de que es digno de respeto, reverencia y honor supremos. Cuando llegue el momento de su revelación oficial al pueblo, Iu mismo levantará las autoridades y jueces legítimos que nos introducirán a la recta pronunciación del nombre y todos a una le invocarán de común acuerdo, como ha sido profetizado. Yeshua. Los nombres en la Biblia tienen una importancia muy especial.
Significan más que una nomenclatura lingüística, la revelación del carácter, autoridad y misión en la vida encomendada a la persona que lleva ese nombre específico que le ha sido dado. En nuestra civilización occidental, el nombre es básicamente la manera como nos identificamos unos de otros. Pero en las escrituras, el nombre es mucho más que identificación, indica la naturaleza íntima de una persona, lo que define específicamente su esencialidad, su ADN espiritual. El nombre que Dios puso a Abraham o el nombre dado a Jacob, o el nombre dado a Kefa, o el nombre dado a Yeshua indican algo mucho más profundo que simplemente identificación. Muestra destino, propósito, naturaleza íntima, función profética. Por ejemplo, Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham, a Sarai por Sara, a Jacob por Israel, y así sucesivamente. Cada vez que Dios cambió el nombre de alguien significó una gran crisis existencial en esa persona por la cual su vida fue comisionada, encaminada y ungida para cumplir un rol profético específico escondido en el significado particular del nombre dado. Así pues en las escrituras, el nombre define el carácter, la naturaleza y la misión profética asignada a una persona. Por otro lado, hay hombres que son enviados a este mundo con una misión profética única que se define en el nombre dado antes de su nacimiento. Por ejemplo, a Yohanan ben Zechariah, conocido en Occidente como Juan el Bautista, Iu le puso el nombre antes de nacer. Incluso, antes de ser concebido. En el caso de Yeshua, pronúnciese Yeshua, es el nombre propio, en hebreo, del Mashiach. Así le fue dado por el Malaj, ángel, que anunció su nacimiento. Es una norma conocida por todos que los nombres propios por regla general no se traducen, por respeto y consideración a la dignidad de la persona que lleva ese nombre y que podría ser distorsionado y corrompido cuando se intenta traducir a otra lengua. Si esto es así entre los hombres, con cuanto más respeto y consideración no deberíamos tratar el nombre propio del rey Mashiach. Como hemos visto, en la cultura bíblica, cuando el cielo da un nombre específico a una persona, lo hace con la intención de anticipar su misión y oficio profético ligado a ese nombre. Yeshua es la forma contraída de Yehoshua y que significa es salvación. Un libro de las escrituras lleva precisamente el nombre Yehoshua que tristemente ha sido traducido como Josué, que no tiene nada que ver con Iu, ni con la salvación. Yehoshua significa que es Iu, ya, quien salva o redime o conquista por medio del agente humano que lleva ese nombre y esa misión. Así pues, cuando Yehoshua ben Nun conquistó la tierra de Israel, no fue Josué, fue Iu en él, quien lo hizo. Porque era su agente, su brazo. Así también fue con Yehoshua, el Mashiach. Iu estaba en él reconciliando consigo al mundo. Tristemente, cuando Yehoshua en su forma contraída, esto es Yeshua, fue traducido al griego como Isos, y luego castellanizado como Jesús, gramaticalmente perdió en la traducción, la riqueza y esencialidad redentora asociada con su nombre. Si pensamos entonces, no en Jesús, sino en Yehoshua, o en su forma abreviada, Yeshua, que es lo mismo, vemos que la persona a quien pusieron este nombre, está íntimamente ligada a la idea de ser el agente divino en la salvación y liberación del poder del pecado. En otras palabras, Iu salvará del pecado y de su presencia y poder, por medio de un siervo escogido, a quien puso por nombre, Yehoshua. Cada vez que pronunciamos Yeshua, estamos confesando 7 bendiciones. Primera, Iu salvó. Iu libertó. Segunda, Iu salva. Iu liberta. Tercera, Iu está salvando, está libertando. Cuarta, Iu continuará salvando. Iu continuará libertando. Quinta, Iu salvará. Iu libertará. Sexta, Iu me salva y me liberta. Séptima, Iu es salvación. Pero cuando se traduce este nombre, todo eso cambia y se pierde. Esto es precisamente lo que ha sucedido cuando las versiones hispanas, en vez de mantenerse fieles al nombre hebreo, lo han transliterado del griego de donde surgió entonces Jesús. Ahora bien, estas cosas han sucedido por ignorancia. Por tanto, somos acogidos a misericordia, pero, como dijera el apóstol, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que cambien su modo de pensar, es decir, si usando el nombre de Jesús ha habido milagros y portentos extraordinarios.
¿Qué será cuando el pueblo descubra la riqueza profética y redentora asociada con el verdadero nombre del Mashiach? Por supuesto, tenemos que cuidarnos de atribuir poder al nombre y no a la persona que lo lleva, porque en ese caso, estaríamos al borde de la idolatría. De hecho, en las crónicas de los apóstoles se nos narra la historia de unos judíos que usaba el nombre hebreo del maestro de forma correcta, es decir, gramaticalmente correcta, para echar fuera demonios y les decía: en el nombre de Yeshua, el que predica Pablo. Y el demonio le dijo: a Yeshua conozco y sé quién es Pablo, pero tú quién eres. Y cayéndole encima pudieron más que ellos, hasta que los exorcistas ambulantes tuvieron que salir huyendo, heridos y medio desnudos, HCH 19, 13 al 16. Esto indica que el conocimiento del nombre sin la identificación espiritual con la persona que lo lleva, no tiene mayor ventaja, excepto intelectualismo. Lo importante es que tengamos una relación íntima con el Eterno y con su Mashiach, pero si a esto añadimos el conocimiento profetice cabal de sus nombres, entonces los resultados serán extraordinarios. Por otro lado, conocer el verdadero nombre pero rechazar su uso, por orgullo espiritual o denominacional, tampoco resultará en bendición, porque ha sido escrito: antes de la caída es la altivez de espíritu. Pro 16, 18. Es debido a estas consideraciones, que en nuestra versión hebraica hemos mantenido la transliteración hebrea del nombre de nuestro justo Mashiach en su forma abreviada, Yeshua, como cariñosamente le llamaban sus contemporáneos. Cuando pensamos que nuestro Mashiach nunca oyó jamás en los días de su vida aquí en la tierra que alguien le llamara Jesús, rectificar esto será de sabios. Por supuesto, cada una de las letras de este nombre es un código profetice que contiene riquezas espirituales extraordinarias, pero no es este ni el lugar ni el momento para considerarlas. Se hará en la versión comentada. Finalmente, hemos tratado, hasta donde es posible, mantenernos dentro de la riqueza literaria del castellano de la edad de oro de la literatura española. Y donde quiera que la riqueza de nuestra lengua materna es evidente y refleja apropiadamente la idea textual de nuestros libros, la hemos dejado así para mantener la calidad de la lengua que hablan más de 400 millones de personas, el grupo étnico más grande del mundo. Una vez más, gracias por adquirir el código real en su versión textual hebraica. Confiamos que será de bendición para usted y su familia. La editorial